Bien, 20 minutos, poco tiempo para hablar precisamente de la formación permanente, pero me gustaría suscitar algunas cuestiones con respecto de la formación permanente gracias a la experiencia en mi universidad y en Finlandia en general. Y voy a empezar con una cita que viene del filósofo nacional de Finlandia. Es importante darse cuenta de que la cita data a 1840 y no incluye la palabra formación permanente. Ahora bien, es interesante, ya que se encuentra en un documento con un título con respecto de la formación académica. Y la cita es, la educación no acabará con el colegio o un título. Toda la vida es parte del colegio, en donde el individual se cultivará como ser humano y este proceso de civilización constituye el espíritu humano en el ser humano. Para mí es una muy buena razón, la razón que tengo para llegar a mi oficina todos los días. Me encanta cómo está redactada esta cita. Entonces, no voy a aburrirles con definiciones de la formación permanente universitaria, pero BFLEX realizó esta definición en el año 2007. Se refiere a la versatilidad y también los temas básicos que tienen que ver con la investigación. Bien, hemos aprovechado esa definición en proyectos europeos porque es una definición muy práctica y los proyectos también han fructificado y han sido aceptados por parte de la Comisión, así que esto está muy bien. En fin, quisiera ser más específico y voy a hablar de las actividades de la formación permanente en Finlandia. Me gustaría hablar de la idea de dos tipos de planteamientos a la formación permanente. Tenemos un planteamiento para servicios y luego la organización. Para los servicios, en la universidad lo típico en Finlandia sería lo que se llama el desarrollo profesional continuo y también podemos hablar de la universidad abierta y el desarrollo regional, porque aquí trabajar en redes, marketing, formación, investigación, todo está agrupado en una sola cosa. En el principio aquí de la formación permanente se trata de alumnos no tradicionales en estudios para conseguir un título. Tenemos la noción de que los estudiantes son diferentes. Esto es importante para mí en la formación permanente. Y también quiero decir que su organización, tenemos unidades separadas de esta formación permanente. A lo mejor están uniendo el desarrollo profesional continuo a la universidad abierta, pero esto ha cambiado bastante y pocas universidades tienen empresas para distintas actividades de marketing y también tenemos la educación para ejecutivos y la Universidad de Jyväskylä ha lanzado una empresa para exportar, digamos, la docencia. Y la Universidad de Tampere también ahora está descentralizando sus servicios de formación permanente. Y hay una nueva estructura para la universidad abierta y ahora está descentralizada la formación permanente. Siguen trabajando en ello, pero no sabemos cómo saldrá al final, pero lo veremos. Y claro está, hay distintas combinaciones. Bien, el volumen de estudiantes cambia, no es igual que en España, pero no obstante, con los alumnos de formación permanente, ellos representan más de los alumnos que estudian para un grado, y luego los alumnos de grado, esto también es considerable. Entonces, ¿a qué nos referimos y qué es lo que intentamos promocionar cuando tratamos la formación permanente? En mi universidad, la estrategia principal se refiere más bien a tenemos lo que se basa en la investigación y la multidisciplinaridad. Mi universidad podemos decir que tiene un enfoque básico. Queremos seguir con este aspecto de multidisciplinaridad.
Yo creo que podemos hablar de estos ítems, son muy claros, los que conocen la orientación de los estudiantes, de los alumnos, los caminos a nivel individual, resultados de la formación y de la instrucción, y también hablamos de la relevancia en la vida laboral. Y en otoño del año pasado hubo una reunión para la Red Nacional de Universidades para la Formación Permanente en Finlandia, y el Ministerio de Educación, el Director General de Educación Superior, habló de este tema. Y de hecho, se hizo evidente de que esta persona estaba satisfecha con el servicio prestado cuando hablamos de la universidad abierta y también el desarrollo profesional continuo. Pero ahora también se ha hablado del principio de la formación permanente, y se trata de reconocimiento, de acceso a los menos favorecidos, actividades para apoyar los estudios, aprovechar la estructura de grados. En Finlandia la mayoría de los alumnos vienen a la universidad para un máster. No tenemos un sistema de formación permanente en el que los alumnos estudian para conseguir su grado. Y yo creo que el Ministerio tiene muchas ganas de promocionar este aspecto, porque en general tenemos el problema de una población que va envejeciendo y hay que alargar este periodo. Y también, claro, hay que hablar de la movilidad, facilitar la movilidad y soluciones más flexibles. Voy a hablar de mi universidad y lo básico. Tenemos nuestra estrategia para la formación permanente, pero lo más importante es integrar esta formación permanente en la estrategia principal de la universidad. Y tenemos la estrategia, y ya lo tenemos en vigor durante 4 años, la estrategia de formación permanente. Y entonces, desde que se subraya mucho nuestra estrategia de formación permanente, ha dado muy buenos resultados. Podemos hablar de los servicios y los principios. Nosotros lo que queremos es ver que no es suficiente hacer una cosa u otra, hay que hacer las dos cosas de manera conjunta. Claro, queremos ver a la universidad como una institución de docencia, y tenemos una política en la universidad, y hemos hablado de que, tener un buen profesorado no es suficiente para la universidad. Los recursos humanos también podrían ayudar, y podemos decir que la universidad ha de realizar la investigación, y el profesorado e investigadores también mejoran el nivel de la universidad. Y la idea de la formación permanente se encuentra, digamos, en el núcleo de la nueva universidad para encontrar nuevos elementos de la vida y la sociedad. Nosotros subrayamos otro aspecto, y es que necesitamos el apoyo de los líderes, pero también la docencia y la formación suceden en las universidades. En las instituciones. También tenemos, yo soy el director de un centro para la formación y para el desarrollo, y ahí nos centramos en la pericia especial para la formación permanente. Nosotros como unidad no podemos hacer las cosas solas, necesitamos el apoyo de parte de los líderes de la universidad, del profesorado y de los actores externos, y también ninguna estrategia tiene relevancia sin su difusión. O sea que sería un sueño si no se llega a difundir todo correctamente. Bien, y entonces el estudio se basa en la educación, se basa en la investigación científica y en el principio de la formación permanente. Esto es lo que es la docencia. Eso es básico. La docencia y la formación son campos estratégicos de investigación. Tenemos 6 campos de investigación, y la universidad quiere tener una
ser competitiva a nivel internacional. También pensamos que la formación permanente no es una característica de actividad en una sociedad que no puede beneficiarse de la investigación, por lo que queremos aprovechar la investigación para desarrollar nuestras actividades. Un ejemplo sería un proyecto, es un proyecto nacional, se llama Expertos Futuros, son docentes, psicólogos, psicología laboral, etc. Y están contemplando posibilidades para prestar un buen servicio para las personas que tienen su título pero han ido a trabajar y están volviendo a la universidad. Hay 5 millones de euros, es lo que tenemos para el proyecto. En cuanto a la investigación, hemos de tener en cuenta de que la formación permanente no es algo adicional, sino que es un elemento inherente a la investigación. Ninguna investigación tiene relevancia si la gente no se entera de lo que se está haciendo. Y es necesario, como digo, diseminar los resultados en la esfera académica, pero para la formación permanente podemos también difundir los resultados para la sociedad. Y también la formación permanente es un elemento básico en la interacción con la sociedad. Para nuestros planes de implementación, no tengo tiempo de hablar de nuestros 6 planes de implementación, nuestra fusión con una escuela de negocios, una escuela empresarial, etc. Pero me gustaría complementar 2 planes de implementación. Se trata de enseñar la formación permanente, y aquí podemos ver que de nuevo lo que es importante es la docencia basada en la investigación y la formación permanente. Luego hablaremos de distintos principios rectores, hablamos de la multidisciplinaridad, también repito que es muy importante y hay que reclutar estudiantes también, alumnos. Este plan de implementación es lo que se da al Consejo de Docentes y tienen 3 grupos de trabajo para la docencia, para el estudio y para la formación permanente. El grupo de formación permanente tiene que estar bien seguros de que simplemente esta formación permanente que tenga éxito. Podemos aprovechar estudios de los resultados, difundir los resultados, y también podemos aprovechar la investigación en el desarrollo de nuestros servicios. Queremos ampliar el servicio, sobre todo en términos multidisciplinares. Hemos de aclarar las estructuras y los procesos dentro de la universidad. La universidad va a seguir con este desarrollo especial. Nos tendremos que enfrentar a nuevas ideas por parte del profesorado, pero no obstante podemos hablar de unidades separadas y pueden haber, cambios. Yo soy director de una unidad, por lo tanto yo creo que nosotros hemos de cambiar algunas unidades y hemos de ver, digamos, cómo unidades especiales trabajan con el profesorado, cómo el profesorado busca también para ver qué pueden hacer al respecto, y también cursos de especialización. Estos cursos son importantes para los que están estudiando un máster. An important implementation plan is that of the social interaction, and there are 2 main points. One is for the university to take ownership of the social interaction. At the moment, it's all around in the university, and the corporate governance of these activities is not very well taken care of. Es algo que de hecho no han terminado de hacerlo muy bien. Me refiero a este plan de implementación. Universidad de Turku. Voy a hablar bien poco de la calidad en esta formación permanente universitaria. A Patricia le gusta lo que voy a decir ahora, porque veo que hay 2 esferas de calidad con las que tenemos que trabajar. Bueno, la universidad ha sido muy activa con sistemas, con auditorías, acreditación, indicadores, y esto es el trabajo que hemos de hacer, y esto es útil.
Pero también, with my 30 years of experience, con mis I'm quite 30 años de convinced experiencia estoy that, convencido if we want to de que si be competitive hemos and de ser successful competitivos in y the, hemos de also in the tener international éxito market, también en el mercado we have internacional, only go to the pues world que of quality where we hemos do de not buscar necessarily el mundo speak de so la much about calidad. quality, Y no but we hablamos tanto de speak la about calidad, expertise. sino que hablamos de We la speak about pericia, hablamos excellence. de la excelencia, We speak about values hablamos and de virtues valores that y we de have in our work, virtudes que and the tenemos general en working nuestro culture. And I think that trabajo, this y is the podemos world where hablar you de la really cultura de find trabajo. the Es success aquí factors for our donde activity. encontraremos factores de éxito para nuestra If we actividad. have been able to do Y some success si in Finland, I think hemos it tenido may have tanto to do éxito with en these Finlandia, items. creo que debe de tener algo que ver The con connection to estos research puntos. again, but in balance Estamos with the benefit vinculados to a the la students. investigación, pero está bien equilibrado para el Teamwork of beneficio scientific and de professional experts. los Every alumnos. now and then Trabajar there en may be a equipo, possibility de that a vez en great cuando puede professor que is haya una enough. posibilidad de But que un it's gran more profesor typical es that we suficiente, need a pero group of típicamente experts, necesitamos un grupo de content expertos, experts, but also expertos experts of contentos y pedagogics, expertos IT, de la docencia, promotion, de tecnología de la business, whatever. información, And so as to make this mundo work, we need a empresarial, good etcétera. Y network, para project trabajar esto organization, necesitamos una continuous quality buena improvement, organización de red. Hemos de tener una mejoría continua de calidad con un perfil basado en la investigación. Número 5, hemos de saber hacia dónde vamos. Necesitamos estrategias para verlo y también necesitamos mucha flexibilidad porque está cambiando continuamente el mercado y, bueno, a veces se van perdiendo estas buenas estrategias para la financiación. Yo creo que la clave aquí ha sido que en el con momentos económicos buenos no hemos tenido problemas con el dinero y ahora necesitamos inversiones públicas para cuidar el desempleo y tal. Y nosotros necesitamos financiación privada. Voy a hablar de la situación nacional en Finlandia. Las universidades en Finlandia firman contratos con el Ministerio de Educación. Antaño era anual, pero ahora va a ser desde ahora en adelante 4 años. Desde el 2007 el Ministerio de Educación amablemente exigió de que todas las universidades tenían que tener una estrategia para la formación permanente. Es lo que han hecho, lo vemos aquí. Entonces, con el Consejo de la Universidad hemos realizado una investigación para ver qué es lo que incluye todas estas estrategias. Se centran en el desarrollo de los servicios, colaboración y redes, que las actividades estén a un nivel internacional y cuidar la calidad. Y hay temas claves según cada universidad. Claro, ser diferente es importante. En su totalidad, la formación permanente es importante. Los caminos a nivel individual, el desarrollo estructural, la financiación, cooperación de instituciones de educación superior y hay que exportar la pericia. Esto está muy importante en la agenda. Esto es exportar la pericia. Esto me refiero a la formación permanente y a la docencia. Esto ha sido la situación en el año 2007. Voy a terminar con una gráfica de la situación que tenemos ahora y, de hecho, vemos que va mejorando. Esto ha sido publicado y tiene que ver con un proyecto que se llama Compass. Para esto precisamente ve la Carta Madre de Universidades Europeas y mis colegas en la zona este de Finlandia, Krista Paakola, que estuvo aquí en esta reunión anteriormente, y profesor Juri Manninen, que ha sido muy activo en proyectos a nivel europeo. Ellos han dibujado este diagrama. Y aquí podemos ver los compromisos para las universidades. Y a la derecha mejor está el tema. Más hacia la izquierda, pues peor. Y más hacia arriba, las cosas mejoran más rápidamente y muy hacia abajo las cosas van empeorando. No voy a entrar en detalle.
Pero no obstante, creo que es útil considerar la situación, y esto es para las universidades. El profesor crítico y la persona crítica dice que actuar como ejemplos a seguir es lo que más difícil es un gran desafío. Hemos cambiado de ya no somos una universidad estatal, somos una universidad privada y tenemos mucho trabajo. La expectativa de ser un buen modelo para la formación permanente no ha sido tomado en práctica de momento en mi universidad privada ahora mismo. Reconocer lo que es el aprendizaje previo, bueno, esto sí que está progresando. Y cuando me refiero aquí arriba a la derecha, orientación, calidad y también asociaciones. Esto es importante porque esto es un gran desafío. Yo creo que puede que sea esto diferente frente a otros países. Y voy a terminar diciendo que cuando Yuri y Eskoma realizaron el mismo análisis para el compromiso para el gobierno, se dieron cuenta de que aunque trabajan en la universidad, tenían que confesar que el gobierno había trabajado muy bien. Cuando Lea dice que necesitamos el apoyo nacional para estas actividades, y si las universidades en Finlandia han tenido éxito, pues tenemos, esto es gracias a nuestro gobierno y nuestros políticos. También aquellos interesados en una mayor investigación, entonces me gustaría darles las gracias por su amable atención. Muchas gracias.